A ver, vamos a ver. Fíjense, aquí están los viriones, ¿no? Los viriones. Y como tal, estos viriones tienen envoltura. No son virus desnudo, sino virus con envoltura, con membrana. Se puede decir lo siguiente, se puede interpretar en base a esta imagen lo siguiente. Aquí el virus está introduciéndose, ¿no? Acá está infectando a la célula hospedera. Y podría ser también como consecuencia de esto, ya el virus está ingresando acá a la célula. Otro aspecto podría ser que lo contrario, que del interior de la célula el virus esté emergiendo, ¿no? Acá, esté emergiendo. Y consecuentemente de ello, el virus ya poco a poco va surgiendo y finalmente, pues, ya el virión está en sentido extracelular, ¿no? Cualquiera de esos dos tipos se puede interpretar, infectando y saliendo de la célula. Entonces, les había mencionado que aquellos virus con envoltura no necesariamente matan a la célula de manera inmediata, sino con el tiempo recién lo eliminan. Y por lo tanto, esta es una representación, ¿no? Que si están emergiendo, poco a poco emergen y se van, poco a poco emergen y se van. En cambio, un virus con ARN que sea desnudo, eso sí, se acumulan en el interior y por lo tanto, por lo tanto, esto de acá, los virus se amontonan en el interior y finalmente pues hacen que la célula se lice, ¿no? Estalla la célula. Bien, entonces jóvenes, la clase de hoy día se refiere pues a la replicación viral, cómo los virus se replican en el interior de una célula hospedera. Y para que haya replicación viral, entonces, fíjense, con este ciclo de replicación, el virus solo quiere perpetuarse, es decir, incrementar su población, su densidad poblacional, etc. En base a dos objetivos primordiales. Uno, genera copias de su ácido nucleico para su progenie, es decir, para toda su descendencia, ¿no? Y segundo, utiliza pues los ARN mensajeros ¿para qué? Para sintetizar proteínas estructurales y también las no estructurales. ¿Cuáles son estas proteínas estructurales? ¿Me pueden decir? ¿Aló? ¿Aló? ¿Dicen? O llamo. Ustedes actúan solamente en base a eso. La queratina. ¿Opinan o llamo? ¿Cómo? La queratina. ¿Queratina? Sí. Proteínas estructurales, queratina. ¿Y qué tiene que ver la queratina? ¿Otra opinión? ¿Recuerdan al virión o no? ¿Aló? Sí, profesor. Bueno, voy a llamar. Pues. A ver, Margot y Stephanie, Chacaliasa. Sí, profesor. A ver, ¿qué es el virión, hija? Es un tipo de virus. Es un tipo de virus. ¿Qué más? Bueno, conforma la unidad estructural. Una partícula virídica.
que es infecciosa Ya. ¿Cómo está constituido? por los ácidos nucleicos, que puede ser ADN o ARN. Ya. Am, envoltura, puede ser desnudo o con envoltura de cosa hídrica. Arroyo Carlos. Ah, me dicen que no está, ¿no? Sí. ¿O quién es? Ah, no, sí está. No, A sí ver, está, profesor. ya. El que me Sí. dijeron que eres Cabero, creo, Cabero. A ver, joven. La misma pregunta. El virión. Ya es un tipo de virus no encapsulado que solamente puede tener un ácido nucleico, no puede ser ADN o ARN. Ya. Mm, es infeccioso. Ujú. ah, Actúa intracelularmente, ¿no? Dentro de la célula. Ujú. ¿Y cómo está constituido? Proteínas, por proteínas. Por proteínas. ¿Dónde está esa proteína? Ah, ¿En qué estructura del virión? Me está diciendo cómo está constituido cuando te digo, me está diciendo por proteínas, no por esto estoy diciendo dónde está esa proteína. Será en el cápside. En la cápside. En la cápside. ¿Ya? Bien. Cuando yo digo los ARN mensajeros para sintetizar proteínas estructurales, esas proteínas estructurales conforman pues la cápside. En sí son los capsómeros. Son los capsómeros. Y las proteínas no estructurales que tienen función, digamos así, enzimática, que se relacionan pues con la síntesis de los ácidos nucleicos. Eso es la función de estos ARN mensajeros como consecuencia pues de la infección del virus. 1, incrementar su población. 2, con el uso de los ARN mensajeros, entonces van a hacer pues que nuestros ribosomas o nuestra maquinaria biosintética a nivel celular sinteticen, porque el virus no puede sintetizar, es incapaz de sintetizar. Entonces utiliza nuestra maquinaria biosintética para poder hacer esa función, ¿no? Y a través de su ARN mensajero, entonces hace que nuestra célula sintetice o fabrique primeramente estos tipos de proteínas que son indispensables pues para los virus. Esa es el objetivo prácticamente del ciclo de replicación. Y como tal, jóvenes, la replicación viral tiene una secuencia de pasos que estamos viendo acá. La absorción, penetración, que puede ser por dos formas, aquellos que son virus desnudo y aquellos que tienen envoltura, ¿no? El desnudamiento. Después del desnudamiento viene la replicación del ácido nucleico, acá. Después de su replicación, todo ya después de la síntesis de proteínas virales, tanto estructurales como no estructurales, entonces se lleva a cabo el ensamblaje. Y finalmente, pues, el egreso, es decir, la salida del virus del interior de la célula. Eso. Esa secuencia de pasos es el que sigue acá. Fíjense, los virus con ADN necesariamente tienen que utilizar acá el núcleo de la célula. Hay una excepción, los poxvirus. Los poxvirus. Mientras que aquellos virus con ARN lo hacen a nivel del citoplasma, con excepción de los ortomixovirus, de los retrovirus y del virus de la hepatitis D. Ellos son la excepción a la regla, como se dice. Y el resto de los virus, que ya no se menciona acá, sí cumple adecuadamente ese tipo de replicación, ¿no? Acá. Virus con membrana utilizan el núcleo y también el citoplasma. Virus con ARN, mejor dicho, con ADN, el núcleo y citoplasma, y virus con ARN solamente van a utilizar el citoplasma.
con excepción, les había mencionado, de estos tipos de virus, que más adelante vamos a ver principalmente el de los retrovirus. Muy bien, jóvenes. Entonces, fíjense, para que se lleve a cabo un proceso de replicación viral, es decir, en otras palabras, para que se lleve a cabo la infección viral y consecuentemente su replicación, deben estar presentes 3 requisitos fundamentales. 3. La primera es de que debe tener o debe estar presente la célula hospedera. Primer requisito. Segundo requisito, que esta célula hospedera esté viva y metabólicamente activa. Segundo requisito. Y el tercer requisito, que esa célula hospedera sea compatible con el virus. En otras palabras, debe tener su sitio receptor. 3 requisitos indispensables. Cualquiera de ellos falta, no hay infección viral o no hay replicación viral. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Y como tal, jóvenes, fíjense, cuando se lleva a cabo el proceso de infección viral, los virus pueden ingresar pues, por cualquiera de las diferentes puertas de entrada de nuestro cuerpo, así como lo hacen cualquier tipo de bacterias, hongos, etcétera, o parásitos, ¿no? Hay virus que ingresan por vía oral, hay virus que ingresan a través de la piel, hay virus que ingresan a través de las relaciones sexuales, hay virus que ingresan, pues, bueno, parenteral, eso me refiero, que mediante transfusiones, accidentes, etcétera, ¿no? O por la parenteral, por picadura de mosquitos, ¿no? Entonces, por cualquiera de esas vías puede ingresar los virus. Y hemos dicho que esa partícula viral, cuando está a nivel extracelular, prácticamente es inerte. Simplemente es un cristal que está ahí tirado. Me refiero a los virus desnudos. Mientras que los virus con envoltura, ya les he mencionado que siempre debe estar en condiciones húmedas. Deben estar presentes siempre en los fluidos orgánicos. Muy bien, entonces el virus ingresa a nuestro cuerpo y los virus sabemos que no tienen movimiento. Entonces, ¿cómo se movilizan estos virus en el interior de nuestro cuerpo? Algunos virus pueden llegar a la sangre, al tejido linfático, etcétera, que van a estar siendo arrastrados con ellos, ¿no? Pero hay otros virus, pues, que como no tienen esas líneas de comunicación o de traslación, como se dice, o de transporte, entonces hay un líquido extracelular que tiene un movimiento constante, ¿no? Ese líquido de movimiento constante se considera pues como el movimiento browniano, ¿no? Browniano. Entonces, ese líquido está en circulación a nivel extracelular, constantemente. Y esos virus, como les digo, que son partículas hasta ese momento, que son partículas, van a movilizarse pues, o van a ser arrastrados por diferentes lugares de nuestro organismo. Y como aquí dice, es al azar el contacto que va a tener con la célula hospedera. Entonces, ¿por qué? Porque estos viriones, fíjense, siempre van a estar chocando, dando tumbos por acá, por allá, chocan, rebotan, siguen siendo arrastrados y así sucesivamente. Hasta que llegue pues, o esté cerca, o se presente, o llegue cerca a la célula hospedera. Cuando llega a su célula hospedera, fíjense, hay una atracción entre el virus y la célula hospedera a través de estas fuerzas electrostáticas. Es decir, es como un imán que la célula hospedera lo capta y lo jala, no lo jala, ¿no? Sino lo aproxima, lo capta al virus. Y por lo tanto, el primer contacto que se hace con la célula hospedera, fíjense, va a ser pues al azar y finalmente pues la primera adhesión va a ser leve y posteriormente, si efectivamente hay los sitios receptores, esta unión sí va a ser firme e irreversible. Es decir,
Tanto es la unión que ya ese virus se adhiere a ese sitio receptor. Entonces, jóvenes, de esa manera es el que se lleva la infección viral, el inicio, mejor dicho, de la infección viral. Y como tal, fíjense, el primer paso es la absorción. Aquí se menciona, un virus puede infectar cualquier célula. Todo tipo de virus o todo virus que ingresa genera progenie. Esa es nuestra pregunta. Yo les pregunto, y que me respondan esto de acá, la primera que hice. ¿Un virus puede infectar cualquier célula? ¿Alguien me puede decir o responder? Profesor, creo que no a todas, ¿no? Porque no, los virus no entran a células cancerígenas. Ya. Ojo, Ya, ¿cómo me dices? ¿Los virus no entran a células cancerígenas? sí, sí, Ya. sí, sí. ¿Otra opinión? No puede infectar a cualquier célula, a menos que sea compatible y que tenga sitios receptores. Ya. ¿Otro? ¿Otra opinión? A ver, les voy a poner un ejemplo, a ver. Antes del coronavirus, ¿cuál era el virus más temido? ¿SIDA? ¿SIDA es virus? Mm, SIDA es la enfermedad. ah, el VIH. ¿El qué? VIH. El VIH, ¿no? Muy bien. Y ustedes como futuros biólogos ya deben estar enterados ya de todo lo relacionado pues al VIH, ¿no? Cuya enfermedad, cuando no se controla ese virus, viene a ser pues el famoso SIDA, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya. La pregunta es, ese VIH, acá dice, ya no vayamos un virus, sino dice, el VIH puede infectar cualquier célula. Cada virus es específico. Cada virus es Específico. específico. Entonces, ya que dices que cada virus es específico, el VIH, ¿a qué célula infecta? Los glóbulos blancos. A los glóbulos blancos. Muy bien. Y como ustedes han llevado la primera parte de inmunología, ¿cuántos tipos de glóbulos blancos tenemos? Dos tipos. Dos tipos. ¿Cuáles son? Granulados y agranulados. Agranulados y granulados, ya. ¿Y los granulados cuántos son? Son tres. ¿Cuáles? Linfocito. No. Eosinófilo, basófilo y neutrófilo. Ya, muy bien. ¿Y los agranulados? El monocito. Macrófagos. No, los monocitos, los linfocitos. Monocitos y linfocitos. Ya, muy bien. Así como su compañera dijo, a los glóbulos blancos, entonces puede infectar a cualquiera de ellos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Aló? ¿Estaré en lo correcto cuando digo a cualquiera de esos glóbulos blancos puede infectar el VIH? Ataca a los linfocitos, creo. No, A ver, Raúl Alejandro, tú ya deja de opinar. Hay 20 o 19 estudiantes ahí en el aula. A ver, quiero escuchar más opiniones. Porque me parece que el único dos, nomás con una de sus compañeras que están ahí presentes. ¿Aló? Dejó de hablar Raúl Alejandro y nadie más habla. profesor, a los Renato. linfocitos T4, a los linfocitos T4. A los linfocitos T4. ¿Y por qué no a los linfocitos T8?
Supongo porque los linfocitos T4, como se dice, es el compadrito que se va a encargar de formar las citocinas, de clonarse y diferenciación de las citocinas para que No, el pueda... hecho de que forme la citosina no significa de que sea compatible con el virus. mm, Nada tiene que ver la citosina. Las T4 son las que ayudan al sistema inmunitario en contra de las infecciones. Nada tiene que ver con eso, jovencita. Estoy diciendo, tal como estoy mencionando. Acá la pregunta dice, ¿el VIH puede infectar a cualquier célula? Su compañera me dijo de que ya infecta los glóbulos blancos. Y su compañero me describió cuáles son los glóbulos blancos. La pregunta es, ¿a cualquiera de ellos puede infectar? Sea al neutrófilo, sea al basófilo, sea al monocito, ¿a cualquiera de ellos puede infectar? ¿O no? Y algunos de sus compañeros dijo, los virus son específicos, dijo sí. Con eso, ¿qué quiso decir? A ver, que Raúl sí son... Alejandro, otra vez Raúl Alejandro, caramba, porque nadie hay en el aula. Voy a llamar por nombre, si es de verdad. A ver, dime, Raúl Alejandro. Específicos van a atacar solo a los linfocitos 4 y no a cualquier célula, pues. Ay, profesor, yo creo que ataca a los de memoria porque ellos son los que guardan los antígenos. A los de memoria, porque ya muy bien. ¿Qué me estabas diciendo? ¿Alguien estaba hablando? ¿Una chica estaba hablando? Yo digo que no Dime, atacan a Yulisa. cualquier célula, porque si van a ser específicos, solo atacan a los T4, pues. A los T4. Ya, aquí tenemos dos opiniones ya confrontadas. Su compañera Yulisa dice a los linfocitos T4. Su compañero Renato, no, Raúl Alejandro, mejor dicho, dice que a los linfocitos B, porque ellos son los que guardan B de memoria, porque ellos guardan la imagen del virus, ¿no? Ya tenemos dos opiniones controversiales. Bien. ¿Y el resto de glóbulos blancos no puede ser afectado? Solamente los linfocitos, como dice B o el T. ¿Y el resto? ¿Lo quitamos, lo dejamos fuera? ¿Sí No o no? afecta a los monocitos. También Carlos Felipe dice a los monocitos, muy bien. A los basófilos también, profesor. Huber, Josué, caramba, basófilo ya lo metió ya. ¿Ya qué más? Escucha, entonces, en otras palabras, pues a cualquier glóbulo blanco puede infectar el VIH. ¿Sí o no? Me están diciendo monocitos, basófilos, linfocitos B de memoria, linfocitos T4. Ahorita alguien me va a decir macrófago. Muy bien, eso les preguntaba, jóvenes, ¿por qué? Profesor, Dime. yo le dije linfocitos T4, entonces usted me corrigió y dijo que no era por las citocinas, no tenía nada que ver. Pero si los linfocitos T4 se multiplican para atacar infecciones y si el virus entra en los linfocitos T4, entonces al multiplicarse los linfocitos T4 también se multiplicarían los virus. Bueno, el virus. Y así. ¿Y ahí? Y así generaría la multiplicación del VIH a menos que sea tratado. Ya, muy bien, ya. Pero, ¿qué tiene que ver la citosina? Yo te decía. No, claro, por eso usted me corrigió y no tenía nada que ver. Pero Claro, yo la lo llevé por citosina, ese. nada. Ya. Yo A lo llevé ver, por ese lado. ya, muy bien, Renato. Fíjense, jóvenes. ¿Qué les he dicho cuando dije debe haber 3 requisitos? ¿Cuáles eran esos 3 requisitos? Debe tener las células hospedera. Ya. Debe estar viva y activa. Ya. Y debe ser compatible con el virus. Es decir, que tenga su sitio Receptor. receptor. Muy bien, jóvenes. Cuando hablamos del VIH, entonces ese VIH, como todo virus, debe tener su célula hospedera. ¿Y cuál es la célula hospedera? En el término general que su compañera dijo, los glóbulos blancos. Hasta cierto punto está acertada. Pero ese glóbulo blanco generaliza a todo un conjunto de células leucocitarias. Todo. Por eso dije, los linfocitos B y los linfocitos T. El resto lo descartamos. Obvio hubiese sido, sí, profesor, descártelo. Entonces nos quedamos con esos 2 tipos de linfocitos, ¿no?
Linfocitos B y linfocitos T. Bien, linfocitos B. Yo digo, ¿qué tiene que ver el linfocito B, como mencionó el de memoria, porque guarda la imagen del virus? Si recién ese virus está infectando, ¿cómo va a tener ya la memoria grabada, descartada? Los linfocitos T, pero hay dos tipos de linfocitos T. Hay el T4, el T8. Pero nadie lo mencionó al T8, me mencionaron al T4. Listo. Igual Renato te dijo que los linfocitos T4, que ellos se clonan cuando llegue el mensaje, etc. Vayamos en este sentido, jóvenes. El VIH, efectivamente, la célula hospedera del VIH es el linfocito T4. El T4. ¿Y por qué el T4? ¿Por qué no el T8? ¿Por qué no el linfocito B? ¿Por qué no? Si son todos linfocitos. Aquí viene, jóvenes, esto. ¿Cuál era el tercer requisito? Que sea compatible con su sitio receptor. Ajá. Es decir, que esa célula hospedera tenga el sitio receptor. Y el T4, jóvenes, es la única célula de nuestro cuerpo que tiene ese sitio receptor para el VIH. ¿Y cuál es ese sitio receptor para el VIH? Ahí lo están viendo en la imagen. Está de verde. ¿Cuál es? CD4. La proteína CD4. Esa proteína está a nivel de la membrana del linfocito T4. Y esa proteína no lo encontramos en otro tipo de célula de nuestro cuerpo. Nadie más tiene que los linfocitos T4. Ningún otro linfocito T8, B, nadie, ni otras células, nadie de nuestro cuerpo tiene esa proteína. Entonces, jóvenes, el virus capta esto de acá, o mejor dicho, este CD4 que es compatible con esta proteína que está en el virus, en el VIH. ¿Cuál es? Esto que estoy mostrando. El GP120. Los dos compatibilizan como llave y cerradura, los dos. Entonces, jóvenes, como lo había mencionado acá, la unión firme solo se produce si existen en la membrana áreas de afinidad. Entonces, aquí está el área de afinidad. Y como consecuencia de ello, fíjense, comienza el proceso de absorción, el primer paso de la infección viral acá. Y finalmente, pues ya está totalmente absorbido el virus a la membrana citoplasmática del linfocito T4 y esto ya es irreversible, es decir, ya no se puede zafar. Y por lo tanto, aquí empieza el proceso de la replicación viral. Aquí empieza el proceso infeccioso del virus hacia nuestro organismo. Eso. Y así como el CD4 es la proteína que es compatible con el virus y que se comporta como sitio receptor, todos los virus, jóvenes, todos los virus que nos afectan tienen su propia célula hospedera. Todos. Por ejemplo, ahora, nuestro virus actual, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Coronavirus? Coronavirus. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿y cuál será la célula receptora para el coronavirus? Porque si nos está infectando es porque debe tener su célula receptora. ¿Cuál será? Porque de acuerdo a la literatura, a todo lo que se tiene actualmente, dice, ¿no? La persona queda infectada al inhalar o al ingerir alimentos contaminados con el virus, o principalmente al inhalar las partículas del virus presentes en las gotillas, etcétera, de saliva. Muy bien. Y dice, durante 3 o 4 días, ese virus se va a ir replicando todavía a nivel de la garganta.
para incrementar su población, su densidad poblacional. Y después de ello, recién el virus va a ir penetrando hasta lo más profundo de los pulmones y llegar a los alveolos pulmonares, donde van a ocasionar todo un problema relacionado pues a la precipitación y deterioro de esos alveolos que se van a calcificar y por lo tanto ya no tienen esa flexibilidad necesaria para la entrada del aire y también para la presión entre oxígeno y la sangre, ¿no? Por lo tanto, esa persona tiene dificultades para respirar, tose constantemente, ¿no? Eso. Yo les pregunto entonces, ¿cuál será su célula hospedera para el coronavirus? Las células endoteliales. Las células Endoteliales. endoteliales. ¿No serán las células epiteliales del tracto respiratorio? ¿Mm? Esas células que revisten el epitelio respiratorio, esas son pues las células hospederas para este virus. O este virus se puede replicar, por ejemplo, a nivel intestinal. No se puede. No puede, no La puede. célula O de libre. repente el virus se replica cuando está en la sangre. No puede. ¿Por qué? Porque no tiene su célula receptora. Necesita su célula receptora para poder infectar y replicarse. Por ejemplo, el virus de la hepatitis, ¿cuál será su célula receptora? La que se encuentra en el hígado. En el hígado, ¿cuál será su célula receptora? Hepatocitos. Los hepatocitos. Fíjense, jóvenes, y así poco a poco podemos ir desnudando los diferentes tipos de virus y cuáles son sus células receptoras. Por eso dice aquí la pregunta, ¿un virus puede infectar cualquier célula? ¿Ustedes qué dicen? No, porque no No, todos pues no, tienen porque sitio cada receptor. virus tiene su propia célula hospedera. El único virus sinvergüenza que tiene más de una célula hospedera es el PDH. ¿Qué cosa es el PDH? PDH, o si quieren les pongo BPH. El virus Del del papiloma humano. Del papiloma humano. El virus del papiloma humano. Esos virus jóvenes tienen varias células hospederas relacionadas con los epitelios. Los no oncogénicos tienen sus células receptoras a nivel prácticamente de toda nuestra piel, ¿no? Y los oncogénicos son las células de los genitales, que están ahí presentes, ¿sí? Tanto masculino como femenino. Entonces, estos virus sí tienen, como dice, esa gracia de poder infectar a cualquier tipo de célula, pero, ojo, que sea del epitelio, nada más. Entonces, como ustedes, ¿cuál será el virus, la célula hospedera del virus de la rabia? ¿Aló? ¿Aloja? La rabia o el virus de la rabia, ¿qué órgano ataca? Sistema nervioso, profesor. Sistema nervioso. ¿Y cuál será su célula hospedera? Neuronas. Las neuronas, pues las neuronas. ¿Mm? Es así lo que tienen ese tipo, ¿no? Hay otros virus que hacen un proceso viral primario, se replican y después se trasladan ya definitivamente a sus sitios, a sus células hospederas definitivas. A ese tipo de virus también se les denomina, pues, virus migrantes, le dicen. Un ejemplo de ellos, el virus de la poliomielitis. Nosotros, o la persona adquiere la poliomielitis al ingerir alimentos contaminados con materia fecal que contiene este virus de la poliomielitis. Entonces lo ingerimos y como es un picornavirus, es un virus pequeñísimo y es desnudo todavía, su primer acto de replicación es a nivel intestinal. Es pasajero. Y después, recién, a través, digamos así, de esas zonas que circundan todos los líquidos extracelulares, llegan finalmente pues a la sangre
y con la sangre se transportan hasta el sistema nervioso central y ahí es donde recién causan el problema relacionado pues con la poliomielitis, ¿no? Porque afectan las neuronas motoras de nuestro sistema nervioso. Esa persona pues se queda paralítica, sea de un miembro, sea en ambos miembros, etcétera, de los miembros inferiores. Por eso, como les digo, todo tipo de virus, o todos los virus, mejor dicho, que nos infectan, tiene su propia célula hospedera. Muy bien, y aquí dice, ¿todo virus que ingresa genera progenie? Díganme. ¿El virus que ingresa necesariamente se replicará? A eso se refiere. Profesor, Dime. el coronavirus es un virus migrante, entonces. ¿Por qué? Usted dice que primero se desarrolla a la altura del tracto respiratorio Ajá. y luego pasan a los alvéolos pulmonares. Claro, pero son parte, pues todas esas células son parte del sistema respiratorio. Entonces sería generalizado. Claro, esos son sus sitios receptores, o sea, sus Ya. células hospederas, mejor dicho. Ya, Yo lo que les estoy preguntando ahora es esto. ¿Todo virus que ingresa genera progenie? No, a menos que encuentre su sitio receptor. Claro, si no tiene su célula receptora, tal como entra, sale. A eso, un ejemplo característico. El distemper. ¿Qué es el distemper? ¿Alguien me puede decir? Es una enfermedad que ataca el sistema nervioso en los perros. En los perros, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si me infecto con ese virus del distemper? Nada. ¿Me causará la enfermedad? No, porque, o sea, es específico del perro, pero solo ataca Claro, ese al- virus tiene su propia célula hospedera a nivel del perrito. ¿Por qué los gatos no tienen distemper? ¿Ah? ¿Por qué? Los perros tienen una célula específica para ese tipo de virus, que es el distemper. Y gracias a Dios, nosotros no lo tenemos. Porque si lo tuviésemos, al igual que nuestros perritos, que los cuidamos bastante, anualmente nos estaríamos vacunando contra el distemper o estaríamos andando con nuestro collarcito lleno de limones, ¿no? Así, fíjense. Entonces, puedo ingerir o puedo inhalar ese virus del distemper, pero en mí no va a encontrar pues su célula receptora. Y por lo tanto, tal como entra, sale ese virus, ¿no? A eso se llama infección abortiva. Ya más adelante eso lo vamos a ver. Muy bien. ¿Por dónde Entonces, sale, profesor? Disculpe. ¿cómo? Usted dice cómo entra, sale, pero ¿por dónde sale? ¿Por el mismo lugar que entró? No, por decirlo, inhalo y juntamente con el, ¿cómo se llama? Con el moco que la cual se va a adherir, lo puedo expulsar, ¿no? Lo puedo expulsar. O si lo trago, por decir, a nivel del estómago simplemente no va a ocurrir nada, va a seguir su curso y eliminado con la materia fecal, ¿no? Así, ese tipo de eliminación se lleva a cabo. Muy bien. Entonces, jóvenes, así es el proceso de absorción, ¿no? Aquí está el ejemplo clásico, el VIH, la célula hospedera, este es el CD4 y aquí está el GP120, ¿no? Ahí está. Y como tal, jóvenes, en sí el sitio receptor pues es una proteína, ¿no? Es una proteína. Aquí está la capa lipídica de nuestra célula, de cualquier tipo de célula, y aquí está su sitio receptor. Estos son proteínas transmembranales, entonces, que se comportan como sitio receptor. Listo. Y una vez absorbido este virus, les dije que ya es irreversible, ya no se puede desprender, ya tiene que seguir su curso, ya, ese virus, esa infección viral. Les pregunto, ¿yo podría frenar ese curso de infección viral o de replicación viral? ¿Podría frenarlo? ¿Podría evitar eso? O fatal y es el destino de la célula ya, que va a ser infectada. La célula infectada sería destruida por los natural killer. Las que están por infectarse a nivel del interferón van a ser avisadas. Solamente algunas, supongo. Porque el segundo requisito, ¿cuál es el segundo requisito? Que sea vivo. Que esté vivo y metabólicamente activa, dicen. Y como dices, si las natural killers la matan a esa célula, ¿ese virus se podrá replicar?
No, ya no. Ya no. Si ese virus, o mejor dicho, si esa célula infectada replica a nivel de los interferones, pero esa célula necesariamente va a morir. Pero los interferones son proteínas, pues, que señalizadoras, como se dice, que salen de esa célula infectada y recién van a ir a otras células para llevar el mensaje, ¿no? Cosa que protegen al resto de células. Ese es el papel del interferón. Entonces, la única forma de frenar la infección viral es de que las células asesinas que capten que esa célula está infectada con el virus, vayan y le den vuelta a la célula, ¿no? De esa manera, se evita que la replicación viral vaya así, vaya incrementándose o vaya a seguir su curso. De esa manera, entonces nosotros podemos evitar. Entonces, jóvenes, después de la absorción viene la penetración. Entonces, jóvenes, la penetración es en diferentes, ¿no? En virus animales, virus vegetales, etc. Y como tal, los virus desnudos van a entrar por un proceso parecido a una fagocitosis, conocida como viropexia, es decir, como un proceso de endocitosis, ¿no? O fagocitosis, entre comillas. Y los virus con envoltura, estos van a penetrar mediante la fusión de sus membranas. Vamos a ver de qué modo se lleva a cabo el proceso de la penetración. Fíjense, los virus de bacterias, ellos no pueden penetrar. Aquí está el bacteriófago, no puede penetrar a la bacteria. ¿Por qué será? ¿Cómo dijo, profesor? No. Estos bacteriófagos, que son virus de bacterias, ¿por qué no pueden penetrar al interior de la célula bacteriana? Porque la bacteria solamente sería ¿cómo se dice? O sea, un receptor, pero no lo afecta directamente a él. No sé cómo es. ¿Por qué no puede penetrar al interior de la bacteria, el bacteriófago? ¿Nadie? Si Renato no habla, nadie habla. Profesor. Dime. ¿Esa parte se ve en genética bacteriana? Cuando intercambian... No, es muy aparte. Genética bacteriana es muy aparte. Yo estoy diciendo por qué el bacteriófago no puede penetrar al interior, porque, ojo, todos los virus son intracelulares, les había mencionado, ¿no? Entonces los bacteriófagos son virus que atacan, pues, a las bacterias. Yo les pregunto, ¿por qué no puede penetrar ese virus al interior de la bacteria? Porque tiene es fácil. Una cubierta. ¿Cómo? Por la pared, Porque presenta una cubierta. ¿Cómo una cubierta? No te entiendo. ¿Quién tiene una cubierta? El bacteriófago. No, nada tiene que ver. Por ahí alguien mencionó. Escuché voz de varón. Dijo que era la pared, o sea, porque tiene una pared celular. Claro, pues aquí está la membrana citoplasmática, aquí está, de la bacteria. Y por encima de la membrana citoplasmática está la pared celular. Entonces, jóvenes, la pared celular nada tiene que ver, pues, con la flexibilidad de una membrana citoplasmática. Esa pared celular es rígida. Ahí no puede haber viropexia, porque esa pared celular, ¿cómo se va a abrir así como especie de fagocitosis? O este virus no tiene envoltura, ¿cómo va a haber fusión de membranas? Entonces, este bacteriófago tiene una forma especial de penetración. Y para eso, ya más adelante lo vamos a ver cuando toquemos bacteriófagos. Esta su estructura específica, su estructura morfológica de estos bacteriófagos, va a ser
de que, fíjense, mediante este tipo de movimiento acá, de contracción, lo único que va a ingresar es su genoma viral, el ácido nucleico viral, a través de esta estructura que es hueca. Fíjense, está ingresando acá. Lo único que ingresa es el ácido nucleico, pero todo el virus se queda fuera. Se queda fuera. Esa es la forma como se lleva a cabo la penetración en los bacteriófagos, ¿no? Así. Lo único que ingresa es su ácido nucleico, nada más. Y esa es la razón por qué dice, estos bacteriófagos tienen enzimas hidrolíticas que rompen la pared, se perfora al contraerse la vaina, aquí está, y se introduce el genoma. Eso es lo que ocurre con los bacteriófagos. Ahora, la penetración en los vegetales. ¿Cómo se lleva a cabo la penetración en los vegetales? Aquí ya pues recibe ayuda ya prácticamente por pequeñas grietas o por picaduras de insectos, ¿no? Estos insectos al succionar las savia, entonces penetran esto. O también por el roce mecánico, como de entre hojas, etcétera, entre ramas, como consecuencia de la acción del viento, ¿no? Entonces hay pequeñas lesiones, todo eso, y por lo tanto, pues, los virus pueden ingresar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, estos insectos, y aquí tenemos, pues, una especie de ácaros, ¿no? Que pueden comportarse como transmisores o inyectores específicamente de los virus hacia las células de los vegetales. Pero en el caso de los animales, acá, si no tiene envoltura, la penetración es por endocitosis. Fíjense, aquí está un virus desnudo, su sitio receptor. Se absorbe el virus. ¿Y qué va a pasar con la membrana citoplasmática? Fíjense, va a sufrir un proceso de invaginación y mediante este proceso de endocitosis lo va a englobar en una especie de vacuola al virión y lo introduce al interior de su citoplasma, ¿no? Ahí está. Esta envoltura, al igual que en la fagocitosis, ¿cómo se llama la vacuola en la fagocitosis? Fagosoma. Fagosoma. Entonces, esto también se va a llamar fagosoma, acá. Y de esa manera ingresan los virus desnudos a través de este proceso conocido como viropexia. Pero aquellos que tienen envoltura, fíjense, aquí está la envoltura, virus con envoltura, fíjense, se absorben a la membrana citoplasmática, esta es la membrana citoplasmática. ¿Y qué va a pasar con la envoltura del virus? Se va a fusionar con la membrana citoplasmática. Se mezcla, fíjense, se está mezclando, se está fusionando con la membrana citoplasmática de la célula hospedera, y aquí se quedó la envoltura viral, fíjense, aquí se quedó, y el virión ya ingresó. En ambos casos, el virión ya está dentro de la célula. Uno, introducido por la membrana citoplasmática, y otro, llevándose a cabo la fusión de membranas cuando los virus tienen envoltura, ¿no? Estos son con virus desnudo. ¿De qué maneras? Fíjense, acá, hay diferentes formas de penetración. La penetración directa, ya les había mencionado. ¿A qué se refiere esto? Que solo ingresa el genoma. Que solo ingresa el genoma, el resto se queda. ¿Qué son? Y fíjense, hay dos tipos de viropexia mediadas por receptores. Aquí está el virus desnudo, muy bien, el proceso de endocitosis, y está en el interior. Hay virus con envoltura, pero este virus tiene sitio receptor. Y como tal, ese sitio receptor va a ser de que constantemente con toda la envoltura ingrese acá. Y aquí en el interior del citoplasma, recién esa envoltura se quita y se queda el virus así libre de envoltura, ¿no? Y como les había mencionado, los virus con envoltura que no tienen receptor, sino que a través de la fusión de membranas, entonces la envoltura se queda y el virus ingresa, es decir, la cápside ingresa. Son diferentes formas por las cuales.
Y fíjense qué tipos de elementos virales son los que ingresan así. Fíjense. El VIH, ¿cómo ingresa? Por fusión de membranas, ¿no? El virus de la influenza, que también tiene envoltura, pero tiene sitio receptor, ¿no? Por lo tanto, el proceso de endocitosis está en el interior del citoplasma y recién aquí comienza a liberarse, ¿no? Este virus desnudo, perdón, igualmente, sitio receptor, ahí está, ingresa y listo, ¿no? Otro virus, que es el adenovirus, igualmente ingresa por viropexia e ingresa al interior. Son diferentes formas en las cuales pues, los virus van a penetrar al interior de la célula hospedera. Una vez penetrado, jóvenes, se lleva a cabo la denudación. Es decir, porque estos virus que están acá, que están en el interior de la célula, como en este caso, así, estas partículas virales todavía no son activas mientras esté intacta la cápside. Para que entre en actividad el virus, ese genoma viral, sea ADN o sea ARN, tiene que liberarse de la cápside. Tiene que liberarse. Si no se libera, ahí se queda el proceso de replicación viral. No avanza el proceso infeccioso. Y aquí es donde nuevamente cae en la trampa nuestra célula hospedera. ¿De qué manera cae en la trampa? A ver, ¿cuál es la composición química de la cápside viral? Beverly. Van dos. Beverly. ¿Cuál es la composición química de la cápside viral? Luana. Digan, profesor. Ya dije, la misma pregunta. Ya, ¿la cápside está constituida por proteínas en sí, por capsómeros, los capsómeros? ¿O Ya, no? solamente dije cuál es la composición química. La composición química de la cápside. Ya lo dijiste, ¿ah? ¿Proteínas? Proteínas. Y Ah, dale ya. con capsómeros. Pero es que también está constituido por capsómeros, fue profesor, me confundo. Pero yo no te estoy disculpe. preguntando cuál es la composición estructural, sino te estoy diciendo la Ah. composición química. Ay, disculpe. Claro. Entonces, ahora, si es proteínas, ¿quién degrada la proteína? Las proteasas. Por metiche, te voy a bajar nota. Estoy preguntando a Luana y te metes ahí a hablar. Profesor, yo creí que ya le había preguntado como le hizo la No, anterior por pregunta. eso le estoy diciendo, a Luana misma le estoy preguntando. Si es proteína, ¿quién Ya, degrada la proteína? Y entró la boca metiche. Profesor, no le entendí esa parte, creí que estaba preguntando a cualquiera. Las proteasas. Pues. Entonces, ¿qué hace la célula hospedera? Como esa partícula viral, que es la cápside, es proteína, y ojo, esa proteína no es propia de la célula, sino es extraña, entonces la célula envía sus enzimas, sus proteasas, para tratar de destruir esa cápside, para tratar de degradar como una manera de defensa. Entonces, esas proteasas ahora sí van a degradar de manera así, paulatina, capsómero por capsómero, capsómero, es decir, como si tuviesen ladrillos, ¿no? A ver, ustedes tienen una pared repleta de ladrillos y comienzan a sacar ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo, todo eso. ¿Qué va a pasar con esa pared? ¿Qué va a pasar con esa pared que yo le estoy sacando ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo? ¿Ah? Para todos, para Luana. Para todos, para ¿Se todos. cae? Ahora ya no estoy diciendo Luana, ¿no? Es para Se cae. todos.
Se cae, pues se cae, se derrumba, se desmorona. Igualito sucede con la cápside viral. A medida que esas proteasas van degradando las proteínas conformantes de los capsómeros, esa cápside ya va quedando ya, digamos así, irregular, débil, y finalmente ¡prum!, se desmorona la cápside. ¿Y quién queda libre? El genoma. El ácido nucleico viral. Y el ácido nucleico viral, al quedar libre, el Perú, al quedar libre, ¿qué dijo San Martín al momento de la proclamación de la independencia? ¿Alguien me puede decir? A ver, quiero escuchar la voz de una chica. Perú es libre e independiente por la voluntad del pueblo. A ver, Yulisa, a ver, sin risas, a ver. A ver, dímelo. Somos libres e independientes. A ver, Ruth Camila. ¿Que no recuerdan eso desde jardín? ¿Nos enseñan? El Perú es Madre mía, qué buenas historiadoras son ustedes, ¿ah? Santa madre, ¿cómo les enseñarán a sus hijos ustedes? El Perú desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de la causa que Dios defiende. Ajá, muy bien. Fíjense, eso es lo que declaró o proclamó San Martín al momento de la independencia. Y si el genoma viral hablara, ¿qué diría al momento de quedar libre? Es independiente. ¿Ah? ¿Qué diría el genoma viral? A ver. Viva la libertad. El genoma viral también diría, pues, desde este momento soy libre e independiente por la voluntad general de la célula, la cual me sacó de mi cárcel. Ahora sí, verán quién soy yo. Eso diría el genoma viral, ¿no? ¿Por qué? Porque al quedar libre, recién cobra actividad. Fíjense, recién entra en actividad. Hasta ese momento de estar dentro de la cápside, ese virus todavía no era activo. Todo lo que estaba haciendo era simplemente la célula. Todo lo que hacía era la célula. Fusión de membranas, la viropexia, todo es la célula nomás. Incluso la célula lo libera también al genoma viral. En otras palabras, la célula sola se suicida en ese sentido. Y como tal, jóvenes, acá, vamos a ver, acá, no sé si está acá, acá. No. Acá. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí está la cápside. Aquí está la cápside. Estas cápsides van a ser destruidas por las proteasas y el genoma se libera. Y esta cápside ya no hay. Cuando la cápside desaparece, ojo, cuando la cápside desaparece por la destrucción de las proteasas, empieza la eclipse viral, el ciclo de eclipse viral. Ahí empieza cuando la cápside desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va a haber cápside, ya nosotros no podemos observar la cápside, solamente van a estar en los ácidos nucleicos, nada más que eso nomás. Ya no hay cápside. Entonces no olviden que en ese momento empieza la eclipse viral. Bien. Entonces, jóvenes, el genoma recién comienza a comandar todas las actividades. Pero ahora nos encontramos frente a un problemita. Ese genoma puede ser ARN o puede ser ADN. Y cada un tipo de genoma, cada tipo de ácido nucleico, ya les había mencionado aquí en este sentido, ¿dónde está? Acá. Tiene su propia forma de replicación, ¿no? Los ARN aquí a nivel del citoplasma y los ADN a nivel del núcleo. Entonces, jóvenes, nos encontramos frente a ese problemita relacionado, pues, a la replicación del ácido nucleico. Por lo tanto, vamos a ver de qué maneras se replican los diferentes tipos de ácido nucleico. Vamos a empezar por la replicación del ácido nucleico que es de ARN, acá.
Esta es una forma general de replicación de un ARN. Y el ejemplo que podemos poner acá es el virus de la hepatitis A, ¿no? Es un virus pequeñísimo dentro de ese grupo amplio de los bicoronavirus, ¿no? Aquí está. Ahí está. Es un virus desnudo, icosaédrico, y que tiene como genoma este ácido nucleico. ¿Cómo está ingresando? ¿Me ayudan? ¿Cómo está ingresando? Por viropexia. Por, Viropexia. no te escucho. Ah, Más fuertecito. por viropexia. Por viropexia, pues por viropexia está ingresando, ¿no? Y aquí está el virión dentro de la célula. ¿Qué va a suceder acá? Y las proteasas van a destruir al cápside. Ajá, las proteasas van a destruir la cápside y aquí se está liberando el ácido nucleico viral. Aquí está el ARN viral. Muy bien. Ahora, para que este ARN viral siga su curso, entonces debe tener todavía un par de requisitos. No un par de requisitos, no, sino un requisito. Que la orientación de este ácido nucleico sea positiva. Cuando la orientación, como en este caso acá, cuando la orientación es positiva, entonces inmediatamente este ARN se comporta como ARN mensajero. Aquí dice, en el caso de los virus de ARN con sentido positivo, cuyo genoma por definición va en el mismo sentido que el ARN mensajero, entonces el ARN viral se comporta como mensajero, es decir, como un ARN mensajero. Listo, de frente se comporta como un ARN mensajero. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Qué estructura es esta? ¿Alguien me puede decir qué estructura es esta? ¿Es el sitio receptor? Sitio receptor, madre santa, ¿cómo va a ser sitio receptor dentro de la célula? ¿Ribosomas? Los ¿Ribosomas? ribosomas, pues los ribosomas. Es decir, jóvenes, acá, este ARN mensajero va a tener digamos así, una traducción temprana. Y en esa traducción temprana, ¿qué cosa es la traducción? De repente no me están entendiendo. Es la transformación. El ARN mensajero va a formar proteínas en la traducción. Claro. De codificación, la codificación de proteínas. Claro. Entonces este ARN mensajero se va a los ribosomas y se traduce ahí, ¿no? Se lleva a cabo la lectura, como se dice. Y se van a formar, fíjense, en esa primera traducción, se van a formar proteínas no estructurales, es decir, proteínas con sentido enzimático, que está acá, y estas proteínas enzimáticas que no son estructurales, ¿qué van a formar? ¿Qué son estos que estoy señalando? Fíjense. El ARN viral. Claro, más genoma viral, cualquier cantidad de ácido nucleico viral. Eso se lleva a cabo en la primera traducción, es decir, en la traducción temprana. Una vez que se ha sintetizado ácido nucleico viral, entonces este ARN mensajero entra en otro proceso de traducción tardía. Y como tal, en esa traducción tardía, ¿qué cosas se van a formar? ¿Qué serán estas bolitas? Proteínas. ¿Proteínas qué? Si estas eran no estructurales, estas son las proteínas estructurales. Es decir, ¿conformantes de qué? Del cápside. Estas bolitas, cada bolita, ¿qué será? Aminoácidos. ¿Cómo? Los Esa aminoácidos que música, van a constituir aprovecho, caramba, con la música. Es que seguro es tu cumpleaños, profesor. No, profesor, voy cerca al parque y se escucha. ¿Qué serán estas bolitas? ¿Qué serán Los estas bolitas? Son aminoácidos que no, hija, constituyen no, a la no. proteína, ¿no? No, ¿qué serán estas bolitas? Cada una de estas. Claro que van a ser aminoácidos, ¿no?
Pero ahora sí, estructuralmente, ¿qué serán estos? Proteínas. Capsómeros. Son proteínas. Vivian, a ver, ¿qué has dicho? Capsómeros. Capsómeros, capsómeros. Por eso, las proteínas estructurales son pues los capsómeros que van a formar la cápside, ¿no? Entonces, la unión de estos capsómeros, fíjense, ya están formando ya parte de la cápside ya acá. Fíjense. Traducción temprana, proteínas no estructurales. Función enzimática, que van a sintetizar más ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué serán estas función enzimática? ¿Qué tipo de proteínas serán? A ver. Madre santa. ¿Qué no han llevado bioquímica? Polimerasas. Polimerasas, pues. Estas polimerasas entonces van a sintetizar más ácido nucleico, en este caso más ARN. Segunda traducción, proteínas estructurales, que son los capsómeros. Entonces, estos van a ser parte de la cápside. Aquí están partes ya de la cápside. Y de ahí viene esto de acá, donde dice transcripción, traducción, el ensamblado. Aquí viene el ensamblado. Y como tal, fíjense, estas partes de la cápside ya se están ensamblando, ya se están armando, como se dice. Y al armarse, fíjense, está incorporando un ácido nucleico acá. Ahí está. Y finalmente, se formó el virión. Cuando nuevamente aparece el virión, porque aquí ya lo vemos, acá no vemos el virión, acá no vemos. Cuando vemos el virión nuevamente, ahí termina la eclipse viral. Empieza cuando desaparece el virión, acá no hay virión. Y termina cuando reaparece nuevamente el virión. A ver qué me están escribiendo. ¿Cómo? Beverly, ¿qué has dicho? No, pero estaba haciendo acá mi sobrinita agarradita. Ah, Profesor, disculpe, sino que ahorita estaba dando su medicamento a mi sobrinita y mi sobrinita agarraba mi celular. Disculpe, profesor. a ver, Huber, dime. ¿Puedes repetir, profesor, la última parte? ¿Esto del ensamblado? Sí. Ya. Fíjense, estas proteínas estructurales, entonces van a conformar los capsómeros en sí, ¿no? Los capsómeros. Y estos capsómeros poco a poco van a ir conformando la estructura de la cápside. Aquí está ya. Aquí se supone que hay varios capsómeros que están unidos entre sí y se lleva a cabo el ensamblado. Se está ensamblando ya. Y antes de cerrarse esta cápside, entonces incorpora un ácido nucleico en el interior. Y finalmente, aquí está el virión ya completo. Empieza la fase de eclipse viral y termina la fase de eclipse viral. Empieza cuando desaparece la cápside y termina cuando reaparece nuevamente la cápside. Muy bien, pero estas cápsides, estos viriones, que son ya los virus completos, que son los viriones jóvenes, no salen así nomás, se amontonan aquí en el interior de la célula. Se amontonan. Y al amontonarse, van a ejercer pues una forma de presión. Y en esta célula, al tener ese sentido ya de la presión, del agotamiento, se activa una proteína, la autolisina. Y esa autolisina, al activarse, hace pues que la membrana citoplasmática de esta célula reviente, se lise. Y como tal, estos viriones que están aquí amontonados van a salir disparados fuera de la célula, ¿no? Van a ser expulsados, en otras palabras, así violentamente al estallar la célula, ¿no? Y van a continuar con este proceso de llegar a otra célula hospedera y cumplir con este ciclo, así, de esa manera. Entonces, jóvenes, el virus de la hepatitis A tiene esa forma de replicación, porque su genoma es ARN y es un virus icosaédrico desnudo. Y aquí les había mencionado cuando tiene tira positiva, ¿no? Orientación en sentido positivo. Pero, ¿qué pasa si el ARN del virus
aquí está el ejemplo de un virus con orientación positiva. Es similar a lo que les he mencionado acá. Aquí está. Aquí está por viropexia. Se libera el genoma viral. Acá. Ahí está. Entonces, sigue. Aquí está el genoma viral ya que se comporta como ARN mensajero. Y aquí están los procesos de traducción temprana, traducción tardía, etcétera. Todo este proceso. Fíjense, aquí está el B, el C, el D. Fíjense, aquí está. Que van a los ribosomas y comienza a traducirse todo más ácidos nucleicos acá, la traducción temprana. La traducción tardía que sigue este proceso acá y que va a formar la cápside, ¿no? Ahí está. Y finalmente se ensambla este virus y listo. Entonces, eso es la forma. Ahora, estos virus no van a salir así nomás, sino se van a quedar amontonados acá, amontonados y finalmente, pues, la célula explosiona. Ahí está. Y aquí tenemos virus de la polio, el ecovirus, el Coxsackie, ya les había dicho el virus de la hepatitis A, etcétera. Hay varios tipos de virus que tienen esta forma. Ahora, ¿qué pasa si este ARN tiene orientación negativa? Cuando tiene orientación negativa, no puede comportarse directamente como ARN mensajero. Entonces, todavía aquí debe participar una proteína que es una polimerasa. ¿Para qué? Para que se forme su intermediario replicativo. Fíjense, aquí está el ARN con sentido negativo. Se forma su intermediario replicativo gracias a la acción de esta polimerasa. Y recién, cuando se forma su intermediario replicativo, esta va a tener orientación positiva. Y recién, bajo esta modalidad, ya puede comportarse como ARN mensajero. Fíjense, eso es lo que ocurre en algunos genomas virales que tienen orientación negativa. Directamente no se comportan como ARN mensajero. Tiene que formarse su intermediario replicativo, que es de sentido positivo. ¿Y gracias a qué? A la acción de una polimerasa. Y aquí, ya sentido positivo, ARN mensajero, igualito, ya sigue su curso que el anterior ARN mensajero que teníamos, ¿no? Así. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el virus del sarampión, el paramyxovirus, el virus sincitial respiratorio, todo esto, acá. Aquí tenemos el genoma negativo, acá. Entonces, va a ser su replicación, su intermediario replicativo, A, positivo, y recién en estas condiciones comienza todo el proceso, pues, de traducción temprana, traducción tardía, el ensamblado, todo esto, y finalmente la liberación. Aquí eso es lo que ocurre. Y ojo, ahí les había mencionado que algunos virus con ARN no, digamos, no destruyen a la célula, ¿no? Son excepciones. Fíjense cómo se está yendo. Simplemente se está llevando un pedazo de membrana citoplasmática y se está liberando. En este caso, por fusión de membranas y por gemación se está yendo este virus. Eso es lo que pasa en aquellos virus que tienen este ARN de sentido negativo. Muy bien. ¿Qué hora es? Ya nos queda media hora. Ahora vamos a ver cuando el ácido nucleico del virus es ADN y todavía que tenga envoltura. Y como tal, jóvenes, el ejemplo que vamos a poner va a ser el primo hermano del virus de la hepatitis A. ¿Cuál será su primo hermano? ¿Aló? Hemos tocado el virus de la hepatitis A. Ahora, ¿qué virus entrará? ¿Qué virus es este? ¿Nadie lo puede descifrar estas siglas? Hepatitis B. El virus de la hepatitis B, pues. Pues les digo su primo hermano. Y fíjense, jóvenes, ambos son virus de la hepatitis, ¿eh? Uno es el A, pero la casualidad que tiene ARN. Y este B
tiene ADN. Y encima de ello, ni siquiera es desnudo, sino tiene envoltura, ¿no? Ahí está. Fíjense. Ahí está. ¿Qué será esto? Proteína. Proteína. Transmembrana. No. ¿Qué será esta proteína? ¿Cómo se comportará? Que se fija. ¿Como receptor? Claro, pues su receptor, su sitio receptor, ¿no? Aquí está. Ambas proteínas compatibles entre sí y listo. Y fíjense qué ocurre con la membrana de este virus. Fíjense, se está fusionando con la membrana de la célula hospedera. Se fusiona. Y aquí cayó al interior el virión. Ahí está. Ahí está la cápside y ahí está el ácido nucleico que es ADN. ¿Qué va a pasar acá? A ver si me han entendido. ¿Qué va a suceder acá en el interior del citoplasma con ese virus? ¿Ha venido? Sí está. Siobhan. Sí. La pregunta es, aquí está el virus en el interior del citoplasma. ¿Qué va a ocurrir ahora? Se libera Soplo su... serranito. ¿Cómo? ¿Qué va a ocurrir ahí, Siobhan? ¿Se libera el genoma viral? Se libera el genoma viral. ¿Cómo así se libera? Pues? ¿Cómo se libera el genoma viral? La misma... No recuerdas. Rosa María. Yo, profesor. A ver, dime, hija. Se supone que actuaría la proteasas para poder liberarse el ácido viral de adentro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esa cápside? Se va a destruir, se va a... ¿Por quién? Claro, pues se va a destruir, se va a abrir por las proteasas. Por las proteasas, ¿no? Y de esa manera Sale el ácido se libera, ¿no? nucleico. Casma, Sí. ¿no? Sí. Muy bien, Casma. Así me gusta que estén atentos, no están distraídos, todo eso. Entonces, jóvenes, acá, esa cápside viral va a ser, pues, destruida por las proteasas. Y aquí tenemos la cápside que va a ser destruida y el genoma viral que va a quedar libre, va a estar libre en el citoplasma. Y este genoma viral es ADN. Por lo tanto, nada tiene que hacer en el citoplasma, nada. Entonces, ¿qué hace? Fíjense, a través de los poros nucleares, porque esta es la membrana nuclear, y aquí está el núcleo, a través de estos poros nucleares, el genoma viral va a migrar hacia el núcleo. Y aquí, en el núcleo, recién cobra actividad, recién toma función ese ADN. Y por lo tanto, a diferencia pues, del ARN que se transformaba inmediatamente, que se comportaba inmediatamente como ARN mensajero, ahora este todavía va a cumplir con este proceso de transcripción. Un proceso de transcripción temprana. Entonces, ¿qué va a formar acá? ¿Qué es esto? ¿Qué se forma para todos? ¿Qué se forma? ARN mensajero. Claro, pues aquí está escrito ya, aquí está escrito su ARN mensajero. La transcripción es para formar el ARN mensajero. Y fíjense, este ARN mensajero se va a ir, va a salir por el poro nuclear. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde se va? A los ribosomas. A los ribosomas. Primera traducción temprana, primera transcripción, primera traducción temprana. Proteínas no estructurales. ¿Qué se van a formar?
Los capsómeros. ¿Qué se van a formar? ¿Qué son estos? ARN mensajero. Y dale con ARN mensajero. El ARN mensajero está acá ya. Proteína. ¿Qué son estos? ¿Los ¿Qué ARN son virales? estos? ¿Los El ARN genoma viral, pues el genoma viral. Pero este genoma viral todavía está incompleto. Es una, digamos, es una cadena nomás todavía. Segunda traducción, o mejor dicho, segunda transcripción. Otro ARN mensajero. Segunda traducción o traducción tardía. ¿Qué se van a formar? Los capsómeros. Los capsómeros. Fíjense. Más ácido nucleico, primera traducción. Más capsómeros, segunda traducción. Proteínas no estructurales para sintetizar ácidos nucleicos y proteínas estructurales para formar la cápside. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense. Estos capsómeros comienzan a ensamblarse. Ahí está el ensamblado. E incorporan este fragmento, esta cadena de ácido nucleico. Ahí está. Ahí está. Pero como es ADN, entonces ese ácido nucleico inmediatamente tiene que formar su cadena complementaria. Ahí está. Se está formando la cadena complementaria y aquí ya tenemos pues el genoma viral. El ADN más la cápside. Ya está formada ya el virus, como se dice. Ahora, ¿qué va a suceder con este virus, con esta cápside y este genoma viral? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, aquí está. Y se va hacia el interior de la membrana citoplasmática. Ahí está. Se está yendo al interior. ¿Y qué se está llevando de la membrana citoplasmática? ¿Qué se lleva? ¿Qué se lleva? Proteína. ¿Proteína? Esta es la membrana citoplasmática. ¿Qué se está llevando de la membrana citoplasmática? La pared celular. La pared celular, madre santa. ¿De qué pared celular estamos hablando? Estamos hablando de membrana citoplasmática y me meten pared celular. ¿Antígeno? Y dale con antígeno. Esta es la membrana citoplasmática de la célula, esto de acá, esto que le estoy mostrando aquí con el láser. ¿Qué se está llevando este virus de esta célula? Fíjense, se está llevando, se está llevando, se está llevando. ¿Qué se está desprendiendo de acá? ¿Qué se está desprendiendo de esa membrana citoplasmática? Cuando hemos visto propiedades y consecuencias de los virus con envoltura, hay una de esas propiedades dice, el virus modifica la membrana citoplasmática de la célula. El virus sale por gemación. ¿Qué está ocurriendo acá con la membrana citoplasmática? Aquí está el virus, fíjense. Y todo esto es la membrana citoplasmática. ¿Qué se está llevando de la membrana citoplasmática? Y aquí lo están viendo ustedes, aquí lo están viendo. ¿Cómo? No te escucho bien, hija. Antígeno. Bueno, una membrana lipoproteica. Se está llevando pues un pedacito de membrana citoplasmática, se está llevando un pedacito de membrana citoplasmática. Aquí están ustedes viendo claramente que esta membrana citoplasmática que está acá, se le está llevando este pedacito de la membrana citoplasmática, se lo llevó. Se llevó un pedacito, por eso dice modifica la membrana citoplasmática. ¿Por qué? Porque se está llevando una parte de esa membrana citoplasmática. Entonces yo les pregunto, la envoltura viral, ¿qué será?
Dígame, ¿qué será la envoltura viral? Una modificación de la membrana plasmática. No una modificación. Membrana citoplasmática. Es simplemente la membrana citoplasmática de la célula hospedera. Pues. ¿Por qué? Porque se ha llevado una partecita de la membrana citoplasmática, se lo ha llevado este pedacito. Entonces, esta envoltura viral no viene a ser más que la propia membrana citoplasmática de la célula hospedera. Esa es la razón, jóvenes, por las cuales acá hay pues compatibilidad. Simplemente esta membrana es esto de acá. Y por eso es que se fusiona simplemente, se fusiona. ¿Por qué? Porque es la misma membrana nomás. Esa es la misma membrana, ¿no? Porque aquí está quedándose la membrana, se está fusionando con esta, y aquí el virus se está llevando la misma membrana. Eso es lo que ocurre con esto de la replicación viral. Y como ven ustedes, jóvenes, el virus, a medida que se va ensamblando, se va liberando. Uno por uno, se ensambla, se libera, se ensambla, se libera. Les pregunto, ¿la célula hospedera morirá? Sí. ¿Cómo? Sí, va a morir. Se está llevando una parte de su citoplasma. ¿Pero inmediatamente morirá? Al igual que los virus con ARN. No, demora. No. Claro, esa célula paulatinamente va a ir agotándose y con el tiempo pues finalmente va a morir. Pero inmediatamente no muere la célula. Eso es lo que ocurre, jóvenes, con estos tipos de replicación del ADN. Y el VIH, este es un sinvergüenza también para sacando la vuelta. Ahí está el VIH. Fíjense, su forma de replicación del VIH es extraordinario. Esto ya lo voy a explicar más detenidamente en la próxima clase. ¿Ya? Esto de acá. Ya ahí termina, creo. Sí, ahí termina. Lo voy a definir más detenidamente para que ustedes sepan cómo es y también les voy a mostrar un pequeño video de cómo es la replicación de este virus en el interior de la célula. Muy bien, voy a dejar de compartir.